Un saludo para todos. Estamos en la edición de Tarraco Viva, una edición especial en este año 2020. La pandemia nos ha obligado a cambiar calendario, pero todo el equipo ha hecho un esfuerzo importante y bueno, vamos a intentar que este año el festival sea a la vez un festival presencial, un festival con actos, pero también un festival con mucha información, con mucho entretenimiento, con mucha reconstrucción histórica colocada en la red. Yo soy el profesor Joaquín Ruiz de Arbulo, soy profesor de Arqueología en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. También soy investigador del Institut Català d'Arqueologia Clásica. En Tarragona en estos momentos tenemos una gran concentración de investigación en arqueología puntera de primer orden, con lo cual, pues pueden imaginar, para mi profesión poder trabajar aquí ha sido una oportunidad única. Y querría presentarles una serie de temas sobre mundo antiguo, 4 en concreto, que vamos a ir viendo en 4 sesiones diferenciadas. Tienen que ver con diferentes aspectos de la sociedad romana. Este año, Tarraco Viva, el tema focal es el tema de las pandemias, sobre todo de la resiliencia, ese término tan horrible que tiene que ver con cómo aprendemos de las graves dificultades y cómo los humanos, como sociedad, somos capaces de generar mecanismos y actitudes para superar esas dificultades. Pero antes tenemos que entender un poco cómo funcionaba la sociedad romana. Por ejemplo, la sesión que van a ver a continuación está enfocada a la residencia. ¿Dónde vivían los romanos? ¿Cómo eran las casas de los romanos? Cuando hemos tenido la oportunidad de visitar Pompeya, si ustedes lo han hecho, o cuando vemos los documentales, sobre todo el mundo de la casa romana es la casa de Atrio y Peristilo, con esos mosaicos, esas pinturas magníficas, toda repleta de estatuas decorativas, el jardín. Pero bueno, la casa de Atrio y Peristilo es la casa de alto nivel económico, la casa de los honestiores, la casa de la gente que bien formando parte de los consejos decurionales en las ciudades o bien en el Senado de Roma se lo podía permitir. La gente más normal en realidad vivía en lugares mucho más humildes, en pérgolas, que son sencillamente unos primeros pisos, encima de las tabernae, que eran todos los locales comerciales que estaban por las calles. Lo cierto es que en Pompeya vemos como toda la edificación es una edificación de casas bajas, de planta baja y primer piso, pero esto no pudo durar siempre. Llegó un momento en que el precio del suelo de la ciudad fue aumentando, literalmente ya no se cabía, y sobre todo en Roma contemplamos cómo estas casas se van convirtiendo poco a poco en grandes bloques para atender la demanda siempre creciente de necesidad de habitación que existía en una urbs que como centro de la República y luego el centro del Imperio siempre era un lugar al cual llegaban los emigrantes a instalarse. En Roma se inventará la casa de pisos. Una casa de pisos, la ínsula, que utilizará el hormigón y el ladrillo como elementos esenciales para poder crear la solidez de estos edificios y que para nosotros hoy, cuando las contemplamos, nos resulta fascinante el ver cómo no ha habido nada más en la arquitectura europea a lo largo de los 20 siglos siguientes, excepto ya en el siglo XIX la aparición de la nueva arquitectura del acero y del vidrio. Las casas, sin embargo, de las grandes ciudades europeas del siglo XVII, del siglo XVIII, todavía se hacían igual que esas grandes ínsulas de la Roma del siglo II. Vamos a verlo a continuación. Y les voy a hablar de las casas de los romanos, de cómo era la residencia en el mundo romano. Para empezar, en portada, una imagen de una de las poquísimas fachadas auténticas que conocemos. Ya saben ustedes que todas las ciudades romanas han estado convertidas en ruinas arqueológicas, excepto 2 únicos casos, Pompeya y Herculano, y lo que están viendo en la fotografía es una de las callecitas de Herculano con esta fachada maravillosa, conservada intacta, ya que todo Herculano, igual que Pompeya, fue cubierto por el lapilli del Vesubio en la erupción del año 79. En realidad, si tenemos que pensar dónde vivían los romanos, hemos de responder que los romanos vivían en el campo. En todas las sociedades del mundo hasta la revolución industrial, básicamente la población se ha concentrado en un campo que proporcionaba los recursos agrarios y pecuarios, la ganadería, para la subsistencia. Ahora bien,
En esta imagen que vemos en un mosaico africano del siglo IV, nos da esta idea de producción campestre, vemos la ganadería, vemos la agricultura, vemos también cazadores, pero nos equivocaríamos si pensamos que en la antigüedad el campo era un espacio abierto con pequeñas entidades autosuficientes, con pequeñas aldeas. No, no, era todo lo contrario. El campo en la antigüedad era un campo urbanizado. La explicación de este fenómeno es que todo el Imperio Romano fue dividido en pequeñas parcelas, por decirlo así, y cada una de ellas tenía como centro una ciudad. Esa ciudad era un espacio ocupado por la población en su práctica totalidad, pero la gente que vivía en esa ciudad vivía también del campo. Es decir, que la ciudad lo que hacía era administrar un territorio determinado, con montañas, con lagos, con bosques y con campos de cultivo que habían sido centuriados. ¿Cómo se fundaba una ciudad? El arquitecto Vitruvio, que escribe en época de Augusto y que había tenido la experiencia de hacer la guerra de las Galias y conocía cómo Roma, cómo Julio César había fundado nuevas ciudades en la Galia Narbonense, nos dice que para fundar una ciudad lo primero que hay que hacer es escoger un buen lugar, que esté aireado, que esté bien colocado en relación al sol, que tenga el agua cerca, y a continuación, para definir el espacio urbano, hay que situar las murallas, hay que hacer el trazado perimetral de la ciudad, que quedará definido por las murallas. A continuación hay que crear una red de caminos interior, que son las calles, que servirán tanto para la circulación como para dividir las manzanas que serán edificadas. Y en tercer lugar nos dice, hay que elegir las áreas comunes, el espacio público, donde se situará el foro, la gran plaza pública, los edificios de espectáculos y las termas. Al mismo tiempo, esta ciudad tendrá que tener un aprovisionamiento hidráulico, necesitará un acueducto, necesitará pozos, cisternas para el agua, cloacas de desagüe, pero una vez se ha terminado esta parte pública de la ciudad, es cuando entran en función los privados. La ciudad en realidad es un conjunto de subsistemas. El primero, el subsistema público que acabamos de comentar, pero a continuación hemos de tener en cuenta el sistema residencial, dónde vivirán los colonos, el sistema comercial, cómo se establecerán las relaciones entre unos y otros, y dónde se situará la producción, los pequeños talleres, etc. Todo el entorno de la ciudad estará ocupado por los cementerios y por las vías de comunicación que permitirán a los ciudadanos pasar de una ciudad a otra o dirigirse a sus propiedades agrarias. En el entorno de la ciudad se situarán, por lo tanto, aldeas donde vivirán los agricultores y también las villas, las famosas villas romanas, las unidades especializadas en la agricultura intensiva del vino y del aceite. Unidades productivas de ámbito familiar, pero que podían convertirse también en grandes propiedades. Toda esta población que vive en el entorno de la ciudad utilizará la misma para todas sus necesidades, es decir, que los romanos no vivían en el campo, vivían en el campo, pero siempre cerca de una ciudad. Ese campo, además, estaba centuriado. Las propiedades, si yo fundo una nueva ciudad con colonos, tengo que repartirles el mismo número de yugadas de tierra a cada uno de ellos. Por lo tanto, era función de los agrimensores, como el de esta lápida funeraria que les he incluido en la foto, el realizar estas centuriaciones ortogonales. Lo hacían de una forma tan maravillosa que han quedado fosilizadas en el paisaje. Esta fotografía aérea que ven es de época contemporánea, es la zona de Módena, cerca del Po, en la cual vemos como la retícula realizada por los agrimensores romanos todavía sigue funcionando exactamente igual hoy en día. Podemos incluso adivinar las parcelas dentro de cada una de las unidades, a pesar de que desde Roma hasta ahora han pasado culturas muy diferentes en cada uno de nuestros estados. Por lo tanto, la primera cuestión que hemos de tener en cuenta es este carácter urbanizado y dividido del paisaje agrario en época romana. Naturalmente sabemos que uno de los problemas que tiene para nosotros hoy en día vivir en una ciudad, sobre todo si es una gran ciudad, una de estas megalópolis, es cómo acceder a ella, cómo movernos por la ciudad. Es fácil, lo hemos visto en las películas, imaginarnos lo difícil que significa llegar a Manhattan para poder trabajar, esos miles y miles de oficinistas o la gente que tiene que abrir su bar, pero que vive en los alrededores de la ciudad.
Los alrededores de la ciudad son un colapso y precisan de grandes vías de comunicación. Aún así, es habitual a determinadas horas del día, primera hora de la mañana cuando se empieza a trabajar, última hora de la tarde cuando se acaba de trabajar, de formar esos inmensos colapsos que nos atrapan siempre si es que vivimos en unos suburbios. Pues bien, hemos de imaginar que lo mismo ocurría en las ciudades romanas. Esa ciudad romana tenía, como acabo de explicar, a una parte importante de su población viviendo en el entorno, y esa población tenía que dirigirse a la ciudad para trabajar o tenía que salir de la misma por la tarde. Por lo tanto, intenten imaginarse lo que significaban los atascos, que exactamente igual que a nosotros nos pasa hoy en día, ya les ocurría en las ciudades romanas cuando las vías se colapsaban con las hileras de carreteros que por la mañana, por ejemplo, llevaban los productos al mercado, o los falangari que iban llevando los productos pesados arriba y abajo, o los muliones, los muleros, que también dirigían las cargas a lo largo de las vías romanas. Todos ellos, al acercarse a la ciudad, encontrarían las puertas de acceso a la misma y entrarían en el espacio urbano. Para imaginar cómo era este espacio urbano, contamos con este ejemplo excepcional que es Pompeya. Situada a los pies del Vesubio, vean el cráter maravilloso al fondo, nevado. El Vesubio es un monte de gran altura y en invierno siempre la cúspide está nevada. Pompeya se ha conservado casi intacta por esa paradoja que fue su destrucción al quedar sepultada por la lluvia de la pila y de la erupción del Vesubio, y por esa razón que ocasionó su destrucción, paradójicamente nos la ha conservado como un fósil precioso, prácticamente intacto al igual que Herculano, para que podamos pasear por la misma y entender cómo era una ciudad romana. Las calles de Pompeya, como vemos aquí, nos dan una sensación de algo que ya conocemos, es un paso de peatones, una fuente de agua pública, pero sobre todo quiero que se fijen en que las calles con sus aceras tienen unas fachadas que no son simplemente casas, son todo portones abiertos. La ciudad romana no es un espacio destinado a la residencia, aunque también es básicamente un espacio destinado al comercio. Esa es su principal característica. Surge para las relaciones comerciales. Por esa razón, las calles de Pompeya no nos llevan a casas individuales, a mansiones como las que conocemos ahora en los barrios residenciales apartados que rodean nuestras ciudades, esos barrios ricos de casas independientes separadas unas de otras. No, todo lo contrario. Las calles de las ciudades romanas es un espacio de bullicio. Todas esas puertas son locales comerciales con clientes que entran y salen de uno y de otro. Por lo tanto, nos tenemos que imaginar esa calzada central ocupada por los carreteros con sus carros tirados por bueyes o por mulos o por caballos, arriba y abajo, discutiendo entre sí cuando no podían pasar. A esos transportistas, los falangari que con sus pértigas llevaban arriba y abajo los productos, o esos muleros, esos muliones que les acabo también de mostrar. Ahora intenten imaginarse esta preciosa calle tan tranquila en un día de tarde del mes de febrero, cuando el turismo es muy escaso y donde uno puede pasear por Pompeya como si volviéramos a estar en época romana, pero no es cierto, no era ese el ambiente. El ambiente, inténtelo llenar de gente, de animales, de gritos, durante toda la jornada laboral. Por lo tanto, lo primero que hemos de tener en cuenta para hablar de la residencia en el mundo romano es la residencia en los locales comerciales. Todas esas puertas que hemos visto en las imágenes anteriores corresponden a taberne. La taberna es un local comercial donde se vende de todo. Nosotros hablamos hoy de la taberna como de un lugar donde se consume vino y bebidas alcohólicas, a partir de la tradición desde el Renacimiento al Romanticismo. Pero este término ha cambiado. En el mundo romano una taberna es un comercio. Ese comercio, como les muestro en esta preciosa restitución de Peter Connolly, puede ser un comercio al detalle que venda un producto de fuera, yo que sé, por ejemplo, un lugar donde se vende vino, o bien puede ser el taller donde un artesano produce, como en este caso un broncista que está haciendo preciosos vasos de bronce, platos, lámparas, etc., lo hace en un taller en la parte trasera y en la parte delantera se convierte en el espacio de venta.
Pues bien, fíjense en una de las manzanas pompeyanas que les muestro en la planta, les he resaltado en amarillo como todo el espacio perimetral está ocupado por estos locales comerciales. En ocasiones, en estos locales, con una escalera como la que ven en el dibujo, se sube a una planta superior y allí tenemos la vivienda. Por lo tanto, vemos ya como toda la clase social de los artesanos y de los pequeños comerciantes vivía en sus propios comercios. Y se crea como una dicotomía. El espacio interior de cada una de las manzanas es el que está, como pueden ver, ocupado por diferentes casas, por diferentes domus de patio, domus de atrio, porque a las casas de los privados no les interesa quedar abiertas a las calles, no les interesa que pueda entrar un niño a robar o meterse un perro. Por el contrario, les interesa esa privacidad. Se establece esta dualidad. La casa quiere privacidad y, en cambio, el comercio necesita esa asistencia. Como veíamos, el comerciante o el artesano, sobre todo, podía vivir en esa planta baja rectangular con dos espacios, o bien podía también ocupar el piso superior. Hablamos entonces de las taberne con pérgola. La pérgola era sencillamente este piso superior en el cual, si la parte baja estaba ocupada por el taller y estaba ocupado por el espacio de venta, la residencia podía situarse con el dormitorio, el comedor, podía situarse en ese piso superior. Ya tenemos, por tanto, una primera unidad familiar autosuficiente propia para las clases, repito, ya no populares de un censo mínimo, sino ya los pequeños artesanos, los comerciantes. Todas estas tabernas se situaban, como hemos visto, unas junto a otras, formando esas alineaciones en las aceras, y es lo que se denomina las tabernae tabulate. Las tabernas se reparten por toda la ciudad. Hay hasta más de 600 documentadas en Pompeya. Pueden ver en esta planta como en gris, a pesar de que he terminado de restituir las manzanas, las partes que están en gris son las partes no excavadas todavía de la ciudad. Un tercio de Pompeya está todavía pendiente de excavación. Pero aún así, en las partes excavadas podemos ver como en la regio séptima, en la parte izquierda de su imagen, cerca del foro, hay una gran concentración de locales comerciales. Un tercio de todas las tabernas de Pompeya, más de 200, se concentran aquí. Sin embargo, vean, en uno de los extremos de la ciudad, en la región del anfiteatro, solamente hay 11, poquísimas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues algo que hemos heredado en nuestras ciudades actuales. El comercio busca las áreas centrales, las áreas donde se va a realizar la vida pública, donde la gente va a acudir a los templos de los dioses o a las ceremonias administrativas en el foro o a las actividades de justicia. Es allí donde se concentra el comercio. En cambio, hay zonas que podemos denominar ya residenciales, más apartadas, donde las propiedades de los grandes señores requieren de esa tranquilidad y no quieren que se les moleste con el ruido y con el follón que hay cerca de los comercios. Si se fijan, nuestras ciudades actuales hoy son todavía exactamente iguales en esta división de la residencia y del comercio a como ya eran las ciudades romanas. En estos comercios, como les digo, se justifica el modo de vida romano. Si yo soy un pequeño agricultor que vivo en mi campo y produzco aceite de mis olivos y se me rompen los cuchillos, no tiene sentido que yo dedique mi tiempo a fabricar cuchillos. Sencillamente iré a la ciudad y en la ciudad encontraré un artesano que o bien produce esos cuchillos o los importa de otras regiones. Este tipo de comercios en los que uno puede encontrar de todo son todavía hoy, están llenos todavía hoy de vida. Por ejemplo, en Oriente es el mundo de las casbas, el mundo de los zocos, el mundo de los bazares. En este caso están viendo a un agradable tendero de una tienda de cuchillos de Teherán, cuya imagen interior es muy parecida a la del vendedor de cuchillos y hoces que pueden ver en un relieve funerario de época romana. Artesanos como los zapateros los vemos todavía colocados en una posición muy similar a de la forma como todavía hoy se trabajan los zapatos, pero también algunos de estos comercios disponían ya de publicidad, como esta preciosa pintura de propaganda de una zapatería en Pompeya.
en la cual volvemos a ver cómo no hemos inventado nada. La propaganda de los comercios, que hoy es muy habitual para presentarnos a lo largo de las calles qué es la actividad que se realiza en mi tienda o qué es lo que yo vendo, también hoy se hace sencillamente a imitación de lo que ya se hacía en las ciudades romanas. Cada uno de los comercios precisa de la propaganda para llamar la atención sobre su actividad y sobre su local. Y después contamos con los maravillosos relieves funerarios que nos proporcionan auténticas fotografías de cómo era la vida en el mundo romano. No tenemos todos estos elementos conservados in situ, pero podemos imaginarnos de forma maravillosa cómo eran las carnicerías en época romana, cómo se vendían las legumbres o cómo eran los colmados, sencillamente viendo cómo ellos fueron representados en relieves funerarios. Más imágenes como en el mundo comercial de la ciudad se vende y se compra de todo: cojines, telas, objetos metálicos, cueros, y estos relieves nos muestran hasta qué punto todos estos artesanos estaban orgullosos de sus oficios. Cuando morían y iban a los campos elíseos, ellos esperaban que en la otra vida pudieran seguir haciendo lo que sabían. También fue necesario especializar el comercio. El gran problema comercial era sobre todo el comercio diario de los productos alimentarios. Llegó un momento en que la ciudad tuvo que segregarlos para evitar el colapso y se inventó el mercado de abastos. Nuestros mercados de abastos actuales son la derivación directa de los makela. El makelum es el mercado de productos alimentarios. Situado junto a la Plaza del Foro, permitía segregar pues, la venta diaria de la comida, de los huevos, de las ovejas, de las gallinas, de los cerdos, con todo lo que significa de follón, de las actividades más serias, más oficiales, de acudir a los templos, de realizar las reuniones políticas o de ir a la justicia en la plaza forense. La vida de los mercados generaba conflictos, siempre: me has pesado de más, me has medido de menos. Por lo tanto, era función de los ediles la vigilancia de los mercados. Y esto que están viendo aquí es la mensa ponderaria, una mesa oficial de medidas basada en el modius, que es una medida de volumen, de capacidad, sobre todo para las legumbres y para los cereales, y medidas de longitud oficiales, de forma que si uno dudaba sobre la cantidad de garbanzos que acababa de comprar, podía dirigirse a esta mensa para ver si era correcto o no esa medida. Por lo tanto, vemos también cómo toda esta actividad comercial está perfectamente regulada. Bien, hemos tenido que dedicar un tiempo importante a la actividad comercial para que entendamos que ese comercio y esa pequeña producción es la base de la residencia. La gente, repito, no la gente más humilde, sino ese censo social de clase media-baja, que son los pequeños comerciantes y los pequeños artesanos, viven en sus casas, que son las tabernas. A continuación vamos a ver dónde vive la gente con más recursos. En Pompeya han podido identificarse hasta más de 800 casas. Repito que todavía falta un tercio de la ciudad por excavar. Algunas son casas simples, en otras ocasiones son apartamentos, casas de primer piso. En otras son esas viviendas sobre locales que también podemos existir, pero fundamentalmente veremos las llamadas casas de atrio y peristilo. Pero fíjense, 800 casas documentadas en Pompeya. Y al mismo tiempo, en Pompeya se han documentado más de 600 tabernes, estas tabernas que veíamos ahora ocupando las calles. Más de 30 son panaderías y pastelerías. Una característica de la vida urbana: en los pueblos la gente se hacía el pan cada uno en su casa, ¿no? El ir a comprar el pan a una panadería es propio de la vida en una ciudad. Más de 200 talleres de todo tipo. Por lo tanto, nos podemos preguntar cómo es posible que una ciudad tenga el mismo número casi de casas que de tiendas. Bueno, lo que nos evidencia estos números es que los clientes de estas tiendas no son solamente la gente que vive en la ciudad. Estas tiendas funcionan para servir a unos clientes que o bien tienen también su residencia dentro de los muros de Pompeya, en el Pomerium pompeyano, o bien viven en ese entorno
al que me refería al inicio. Esos campesinos, esos productores desde sus propiedades en las viles, que cuando tienen cualquier necesidad acuden a la ciudad a buscar lo que necesitan. Y vamos ya a entrar en las casas de los ricos. A partir de un cierto nivel económico, la casa mediterránea se convierte en una casa de patio. Los etruscos ya fueron los primeros en el mundo itálico que crearon una distribución interior en torno a un patio que no daba a la calle, sino un patio que quedaba recogido en el interior, de forma que su presencia servía para iluminar y para organizar las estancias del entorno. Los romanos a este patio interior le denominaron el atrio. Consistía en un tejado a doble vertiente, dirigidos con las vertientes dirigidas hacia el interior, hacia el compluvium que ven en la sección superior, de forma que por ahí esa abertura que era el compluvium permitía que entrara la luz y permitía que entrara el agua de lluvia. Esa agua de lluvia se recogía mediante bajantes y se llevaba a una cisterna inferior, de forma que esta unidad familiar que vivía en esta domus era autosuficiente en sus necesidades del agua. Diferentes habitaciones rodeaban este atrio: el comedor, el tablinum, que era el despacho principal, los cubículos o dormitorios, y en la parte trasera la casa de atrio contaba con un hortus, con un pequeño huerto productivo que también permitía solventar algunas de las necesidades culinarias de la familia. Esta es, pues, podríamos llamar el modelo de la casa itálica, la casa de atrio. Ahora bien, a partir del siglo II a.C., los romanos en sus conquistas vencen a diferentes pueblos helenísticos. Finalmente, con las guerras macedónicas y su victoria en ellas, se ven dueños de Grecia y descubren toda la riqueza de los pueblos helenísticos, de los diferentes reinos helenísticos, entre ellas las grandes casas con sus grandes patios porticados, los denominados peristilos. Ese modelo del lujo fue trasladado rápidamente por los más ricos a las ciudades itálicas, y esos huertos productivos dejaron de parecer propios de la alta dignidad y de la riqueza de estos personajes, que ya no necesitaban ellos producir sus propias lechugas porque podían sencillamente mandar a uno de sus esclavos a comprarlas al mercado. Y todo ese espacio productivo del hortus se transforma en un jardín. El peristilo se transformará en el espacio privado donde podrán situarse no solamente nuevos dormitorios, sino sobre todo el espacio familiar y el espacio escenográfico para que el amo de la casa se reúna con sus amistades más próximas. Por lo tanto, de la casa de atrio pasaremos a la casa de atrio y peristilo, a partir del siglo II a.C. La casa de atrio, convertida en la casa de atrio y peristilo, sigue siendo en ocasiones insuficiente para el poder económico de sus propietarios. Pues bien, este tipo de organización doméstica tenía la posibilidad de expandirse horizontalmente. Utilizaba el sistema de que el dueño de la casa comprara las propiedades vecinas y situara en ellas nuevas dependencias que siempre giraban en torno a patios. Siempre era acumular nuevos peristilos cada vez más grandes. En el ejemplo que están viendo, la famosísima Casa del Fauno, la más visitada porque en ella se encontraba el más famoso todavía mosaico de Alejandro, de la batalla de Isos, hoy en el Museo Nacional de Nápoles. En esta casa, ven, se entraba por la parte baja, por el atrio de la izquierda. El atrio de la derecha, que pertenecía a una casa anterior, también en un segundo momento fue adosada, fue comprada y fue convertida en parte de esta única casa, es decir, que era una casa con dos atrios. Compartían el peristilo trasero y, a su vez, la casa había llegado a ocupar toda la manzana, convirtiendo en la última manzana, en la cual originalmente se situaban dos casas diferentes, pues sencillamente se derruyeron para ser ocupadas por un enorme jardín rodeado de pórticos. Esta casa ya no podía expandirse más porque había alcanzado el límite de la manzana. Y no es la única. En la llamada Casa de Pansa, en la vía que llevaba hacia la puerta de Herculano, encontramos el mismo sistema.
Todavía podemos reconocer las líneas horizontales que marcan las parcelas originales de las primeras casas que se encontraban en esta manzana. La casa de Pansa, en su estado final, también como vemos, fue un proceso de compras que llevó a convertir en una única casa y en 2 o 3 negocios adyacentes. Vemos una panadería en la parte izquierda con sus molinos, pero el resultado final es una casa de atrio y varios peristilos, en este caso de atrio, peristilo y gran jardín trasero. Un elemento importante de la historia de las excavaciones pompeyanas fue cuando uno de los capataces de Fiorelli descubrió que unos extraños agujeros que aparecían cuando retiraban el lapilli iban unidos a restos humanos. Utilizó la técnica de que cuando aparecían estos agujeros se vertía en ellos argamasa, y la sorpresa es que cuando se dejaba que la argamasa se secara, se retiraba la tierra del entorno y aparecían las figuras increíbles de seres vivos, de las imágenes de los pompeyanos fallecidos por la erupción. Este es el proceso por el cual podemos imaginar cómo se realizaron estos calcos de los cuerpos. Los cuerpos, esos vacíos de la materia orgánica, estaban cubiertos por el lapilli solidificado. En el momento en que aparecía ese contacto, se vertía la argamasa y al retirar el lapilli, esa argamasa solidificada había formado un calco del cuerpo del difunto. Pues bien, esta técnica de los calcos se pudo emplear con todo tipo de materias orgánicas que, cubiertas por la lava solidificada, habían desaparecido, pero podían ser recuperadas mediante estos calcos de argamasa. Vean aquí qué maravilla la puerta de tablones de una de las tabernas que hemos visto al inicio, perfectamente reconstruida con su impronta de argamasa, con su molde de argamasa. Todavía más, en los huertos de Pompeya, en los grandes jardines de Pompeya, se puede verter esa argamasa cuando aparecen los agujeros de las raíces, dando como resultado estos calcos maravillosos de troncos y de raíces de árboles que permiten a los botánicos identificar las especies. Esta técnica nos permite en Pompeya llegar a mezclar entre sí diferentes disciplinas con un único objetivo. Por ejemplo, un señor pompeyano dormía en esta habitación rodeado por un jardín paradisíaco, con especies que pueden ser definidas y estudiadas viendo si se trata de un jardín propio de la Campania o si se trata de un jardín mítico con especies propias de un mundo diferente, del mundo de los hiperbóreos. En realidad podemos comparar las imágenes pictóricas restituidas por los paleobotánicos con la maravilla de que otra ciencia, la paleoantracología, la ciencia de las semillas, permite estudiar en los jardines, como en este jardín del peristilo de la casa de los Betti, cuáles eran las especies que se cultivaban en este jardín. Lo que están viendo es una restitución evidentemente actual, pero donde han un peristilo, un jardín en el cual han vuelto a ser colocadas las especies originales, es decir, que este era el aspecto que tenía el jardín de los Betti en el siglo I después de Cristo. Les comento la importancia de estos hallazgos relacionados con el mundo doméstico y la posibilidad de su restitución, porque hemos de valorar sobre todo la importancia que en el arte europeo, que en la historia de la arquitectura y del arte del barroco y de la época neoclásica de los siglos XVII, XVIII y XIX europeas, tuvieron los hallazgos pompeyanos. Las casas aristocráticas de Pompeya, esas lujosas domus de atrio y peristilo, tienen la práctica totalidad de sus paredes decoradas con pinturas al fresco. Son unas pinturas magníficas, conservadas, prácticamente intactas cuando se les retira el lapilli. La calidad de esas pinturas, en su estado de conservación, hizo descubrir a la intelectualidad europea toda esa iconografía, por ejemplo, todos los mitos griegos que conocían nuestros hombres importantes de la Europa, nuestros académicos de la Europa de los siglos XVIII y XIX, porque habían estudiado griego y latín en sus estudios, pero ahora ya no era
conocer los mitos griegos a través de Hesíodo o a través de las lecturas de las tragedias griegas, sino que podíamos ver cómo los antiguos ya imaginaban, por ejemplo, a la izquierda, ese Heracliscos, ese Heracles niño que está estrangulando a las serpientes que en venganza la diosa Hera ha enviado contra él, mientras su padre, el rey, le mira extrañado diciendo: ¿qué cosas más raras hace este hijo mío? Pues bien, podemos imaginar el impacto que produjo en aquella sociedad y todavía hoy exactamente igual que el que provoca en nosotros cuando visitamos tanto Pompeya como el Museo de Nápoles y vemos esta magnífica colección de pinturas. Pinturas que cubrían las paredes por entero, también los techos conservados como en este caso en Herculano, y que provocaron un fenómeno de imitación. Los palacios del siglo XVIII y del siglo XIX, las grandes casas inglesas o los grandes palacios en Francia y en el sur de Alemania, se decoraban en muchas ocasiones imitando estas decoraciones pompeyanas. Es decir, que de alguna forma la arquitectura doméstica pompeyana y su decoración se convirtieron en un referente, como les digo, para el arte europeo. En otras ocasiones, las pinturas y los pavimentos fueron arrancados para llevárselos a museos, ya fuera en el propio Museo de Nápoles, como después los americanos, que en este caso vemos una de las habitaciones maravillosas de Bosco Reale, que hoy hay que ver en un museo estadounidense. Es sencillamente otro ejemplo más de cómo tenemos que imaginarnos esos espacios interiores en las domus, como vamos a ver a partir de ahora en el resto de nuestra conferencia. Una casa romana, una domus de atrio y peristilo, pertenece a un potentado de mayor o menor importancia. En muchas ocasiones, esos potentados han de hacer frente a sus responsabilidades como tales. Son patronos y tienen clientes que les irán a visitar. Por lo tanto, vemos como el atrio, ese patio común de iluminación y de aprovisionamiento de agua, se convierte en un espacio escenográfico. Fíjense, a la derecha vemos el interior de uno de estos atrios, decorado como si fuera un espacio teatral, es decir, todo ese piso superior con ese pórtico superior de menor tamaño es falso, no existe. Es sencillamente un truco decorativo que permite al arquitecto crear una monumentalidad palacial en este enorme vacío, el cabedio. La casa pasa a dividirse en dos espacios, como les decía, claramente identificados. El tablino es el despacho del señor, se sitúa en el atrio, esa es la parte pública de la casa, y detrás el peristilo organiza la parte más privada con la sala de banquetes, el oecus, en posición central. Como les decía, las personas importantes tenían obligaciones. Ellos eran patronos. Su riqueza, sus influencias, las tenían que utilizar para apoyar a gente que no tenía esas posibilidades, que a cambio de eso les ofrecía sus servicios para cualquier cosa que necesitaran. Se convertían en sus clientes. Pues bien, una de las obligaciones de los clientes era dirigirse cada mañana a la casa de su patrono y esperar a que éste se levantara y se abrieran las puertas de la casa por si les necesitaban para algo. Un patrono podía tener unos pocos clientes, pero imagínense lo que ocurría en la ciudad de Roma con los grandes patronos senatoriales que tenían cientos o miles de clientes. Imagínense qué follón cada mañana a la puerta de cada casa. Bueno, aquí tenemos les he puesto, si apagan un momento, si detienen un momento la diapositiva, pueden leer esta cita de Séneca, en la cual nuestro filósofo cordobés en época de Nerón reflexiona sobre hasta qué punto merecía la pena tener estas obligaciones de los patronos con los clientes. Lo cierto es que la puerta de la casa, la fauces, se convierte en un elemento también escenográfico. Es este el punto por el que todos esos clientes pasarán hasta el atrio, donde el patrono les dará los buenos días, para que después cada uno pueda irse a su trabajo o no. Algunos de ellos a lo mejor tendrán que acompañar al patrono. Y como único acceso a la casa, la puerta se puede fortificar
de diferentes formas. Aquí vemos en esta casa pompeyana que ven a la derecha, la puerta estaba conservada cerrada y todos los elementos se han podido conservar, desde la llave que cambiaba la cerradura hasta la viga que permitía trancar la puerta en los laterales y finalmente la viga que impedía que la puerta pudiera ser hundida, pues sencillamente utilizando un tronco de madera. La puerta también se convertía en un espacio escenográfico. En la puerta a la izquierda de entrada a la Casa del Fauno, de nuevo se ha utilizado un recurso teatral creando con esa cornisa una falsa ménsula que hacía que al entrar uno parece que estuviera en un ambiente palacial. Las pinturas de la parte baja hacen que la pared parezca estar forrada de mármoles. Las columnitas de la parte superior que estemos entrando en un palacio. Y a la derecha, en otra casa, el pavimento refleja también la idea simbólica de la protección de la puerta con ese perro atado que nos recuerda la expresión cabe canem, cuidado por el perro, que también encontramos en algunas casas y también pasó a la literatura. Vean cómo el atrio, la entrada de esta casa y todo el atrio está forrado de mosaicos. Además de las pinturas de las paredes, los mosaicos también permitían crear todo este paisaje figurado de alegorías con mensajes dirigidos tanto a los visitantes como a los residentes en la casa. El atrio articulaba la casa primitiva. Era el gran vacío, porque en realidad 4 grandes vigas cruzadas sobre el techo, a la manera etrusca, permitían que la estructura fuera sólida y aguantara lo suficiente. Recordemos, esto eran casas de planta baja y primer piso, no más. El compluvium recogía las aguas, esas aguas se vertían mediante gárgolas a esa piscina inferior, que a su vez cubría una cisterna donde el agua se almacenaba. En línea recta desde la puerta, atravesando el atrio, se situaba el despacho del señor de la casa, el tablín. Otro ejemplo, en este caso de Herculano, nos muestra ese impluvium superior con las gárgolas muy decoradas con terracota por donde caía el agua y también esos biombos magníficamente conservados, utilizando, vuelvo a repetir, ese sistema de las argamasas, de los moldes de argamasa, unos biombos correderos, como si estuviéramos en China, que creaban esa separación entre el despacho, entre el tablinum y la zona del atrio. En función del tamaño de las casas y de la forma del atrio, este también podía variar. Ese atrio tuscánico fue sustituido poco a poco por atrios tetrástilos, en los cuales las 4 vigas cenitales que aguantaban el tejado eran apoyadas sobre columnas, que podían tener o bien un piso de altura, es decir, alturas de 3 metros, o bien, como vemos a la derecha, en el atrio lateral de la Casa del Fauno, vemos grandes columnas que si las encontráramos en una excavación sin conocer nada más, diríamos que se trata de las columnas de un templo, porque estamos ante columnas de 6 metros de altura, pero no, aquí nos damos cuenta que son columnas que simplemente aguantan los 4 puntos para situar el cruce de las vigas de un magnífico compluvium a gran altura. El atrio es también el lugar donde se situaba el santuario de la familia, el lararium. 2 grupos de divinidades protegían al grupo familiar: los lares, encargados de proteger el hogar, y los penates, encargados de proteger los alimentos, la reserva de alimentos de la familia. Los lares, jovencitos siempre en actitud lúdica, libando el vino de Dioniso Baco con ayuda del ritón y de la sítula, eran adorados, despertados por las mañanas por el pater familias, adorados con pequeñas ofrendas en un ritual cotidiano que hacía que la familia se agrupase en torno a ellos. En ocasiones, estos templos domésticos
sencillamente cuentan con unas decoraciones pintadas, pero que pueden ir recargándose paulatinamente. Vemos al fondo la figura del genio del padre de la familia, a los lados los lares, siempre esta actitud danzante, y debajo la serpiente Agathos Demon, el genio protector al cual de alguna forma también se dirigen el propietario de la casa y su familia en busca de su protección. O bien existen combinaciones. Estos lararios pueden estar decorados con pinturas y al mismo tiempo con las pequeñas figuritas de bronce recordando a una agrupación de divinidades. En la Casa de las Paredes Rojas, además de los dos lares, contemplamos a Hermes Mercurio, una figura habitual, al dios Apolo y también ese personaje joven togado en el cual se ha reconocido una imagen del emperador. En el siglo I, la imagen imperial se había unido con las divinidades tradicionales, ya fueran los templos o incluso en los pequeños altares de cada familia. El emperador estaba así omnipresente en la vida de los romanos. Otra imagen de cómo estos pequeños nichos religiosos donde situar una lucerna con fines votivos, en este caso ofrendados, vemos ese pequeño nicho como un altar ofrendado a Hermes Mercurio, de nuevo con esa gran serpiente Agathos Demon que en un ambiente paradisíaco se dirige hacia esa pequeña ofrenda que se dejaría devotamente sobre la repisa del altar. O las rústicas imágenes de los antepasados. En este caso no son bien los lares, o es un recuerdo a los orígenes del clan. Vemos que se trata de pequeños idolillos hechos de forma muy grotesca, en ocasiones de madera, pero que eran adorados con la misma fe y de forma cotidiana por parte de todo el grupo familiar. Además, el patio central del atrio era el lugar del agua. Ese estanque donde se recogía el agua superior tenía un sumidero que permitía que el agua pasara a esa cisterna subterránea que siempre proporcionaría el agua potable con la ayuda de un putear, con la ayuda de un pozo que en ocasiones todavía permanece in situ como en este atrio de la imagen. Otro elemento esencial en el atrio era la mensa. La mesa era el lugar donde debía mostrarse a los invitados la vajilla de plata del dueño de la familia. Era el lugar de la ostentación. En Pompeya no ha habido la suerte de que las vajillas estuvieran todavía in situ, porque cuando los pompeyanos creyeron que había un terremoto poco antes de la erupción, lo primero que hicieron fue, evidentemente, recoger y llevarse sus objetos valiosos. No obstante, en algunas tumbas, como en este precioso mausoleo de la necrópolis vecina a la puerta del Vesubio, vemos cómo el Señor quiso llevarse a la otra vida con él su preciosa vajilla que hizo representar en una pintura de su mausoleo. Así es como nos tenemos que imaginar las mesas de los atrios pompeyanos, como el soporte para las preciosas vajillas de los amos de cada casa. En dos casos, en la villa de Boscoreale, apareció la vajilla que luego fue dividida. Una parte de esta vajilla está en el Museo Nacional de Nápoles, otra parte hay que verla en el Museo del Louvre, pero es un buen ejemplo real de cuál sería la variedad de vasos, de copas, de páteras y de soportes que estaban presentes como elementos decorativos de prestigio en cada uno de los atrios de las grandes casas de Pompeya. Otro elemento bien significativo, el arca de caudales. Conocemos varios ejemplos conservados in situ en los atrios pompeyanos, y en este caso, en el arca de la villa de Boscoreale, con mi compañero el profesor Ricardo Mar haciendo una foto de detalle en nuestro último viaje, nos permite entender primero el gran tamaño de estas arcas, segundo su solidez, vean que son grandes arcas de madera con armazón también de bronce, con patas que eran con soportes de pie que eran anclados en el pavimento del suelo, con todo un sistema de cerrojos imbricados entre sí, de forma que se trataba de objetos
prácticamente imposibles de abrir por la fuerza y mucho menos de intentar transportar. Su tamaño no hacía más que sugerir las tremendas riquezas que en su interior podía guardar el amo de la casa. Detrás del atrio se sitúa de forma axial el tablinum. El tablinum es de alguna forma la sala principal de la vida pública del amo de la casa. Es donde el señor de la casa atiende sus asuntos particulares o públicos cada día, en lo que podríamos denominar el despacho. Pero además, en este tablinum, además de los archivos del señor de la casa, se guardan también un elemento simbólico y religioso de gran importancia: las imagines maiorum, los retratos de cera de los antepasados familiares, que son guardados de forma sistemática en cada uno de los tablinums de las casas romanas, haciendo que cada señor recordara cuál era su linaje. Además, en ocasiones, el propio amo de la casa podía escoger ser representado en vida vigilando la vida en ese atrio central por donde los esclavos iban y venían, también los miembros de la familia. Se utilizaba para ello un retrato de bronce colocado sobre una herma, un pilar hermaico de tipo griego, y de esta forma ya tendríamos cómo el espíritu, la personalidad del amo de la casa se convertía en un genius, vigilando, como vemos a la derecha, toda la vida del atrio, y también imaginémonos la vajilla de plata expuesta encima de estos soportes de la gran mensa. Ningún esclavo se atrevería a intentar robar una de las copas de plata, viendo que detrás de él la mirada de la escultura del amo fijaba en él sus ojos de nácar. En el entorno al atrio se sitúan, además del tablinum, como este espacio y despacho central, dos tipos de salones. Por una parte, los cubículas, los dormitorios, y también el triclinium, el comedor. Los romanos siempre comían recostados en un triclinio. Las capacidades normales eran de 3 a 9 miembros, nunca más de 9. En este caso, la ilustración muestra un triclinio de obra en una de las casas pompeyanas, pero frecuentemente estos triclinios eran de madera o bien de lechos de bronce. Se comía con las manos, con toda la comida cortada en porciones pequeñas y colocada en repisas o bien en mesitas auxiliares. Los cubículos o dormitorios eran muy sencillos, normalmente de dimensiones muy pequeñas para que fueran fáciles de calentar con un pequeño brasero en invierno. Los conocemos muchas veces a través de los mosaicos. En el caso inferior, vean como el mosaico de Opus Signinum tiene diferentes decoraciones, una con el asterisco negro cuando uno entra, cubre toda la habitación. A continuación hay un espacio intermedio con una decoración en cruz, con la estrella blanca, y por último la estrella amarilla muestra un espacio en el cual el pavimento no está decorado. La razón es que esa parte del pavimento nunca se veía porque estaba debajo del lectus, debajo de la cama. Camas que en las casas más lujosas estaban decoradas, cubiertas de bronce nielado con decoraciones de plata, con los fulcra, que eran esas decoraciones de los extremos, en ocasiones acabadas en cabezas de caballo, como dos preciosas que han aparecido hace poco en excavaciones en nuestra ciudad de Tarragona. Este es el mobiliario de los cubículos: un taburete, un candelabro y una cama, quizás un orinal también, era todo lo que se necesitaba para dormir. Detrás, en la parte trasera de la casa, decíamos que el antiguo huerto se había transformado en el lujoso jardín porticado. Es la parte más privada de la casa, donde la vida de la familia se realiza en torno a ese jardín, que en ocasiones, como les decía, en este ejemplo de la casa de los Betti, ha podido ser restituido con todas sus flores y plantas ornamentales. Jardines que contaban siempre en Pompeya, en todas las casas principales tenían agua corriente. Vean a la izquierda, en la casa de los Betti, cómo las cañerías de plomo cuentan además
con válvulas de bronce, exactamente igual que han tenido todas nuestras ciudades hasta hace apenas 40 años. Y el jardín es la imagen del paraíso helenístico. Está repleto no solo de vegetación, sino de todo tipo de imágenes que lleva al mundo mítico de los griegos. Es el mundo de las imágenes dionisíacas, del círculo de los personajes que acompañan al séquito de Dionisos, el Baco de los latinos. Y también en ese jardín puede realizarse el convite, el triclinio al aire libre. En una ciudad de la Campania como Pompeya, las noches de primavera o de verano invitan a estos festejos en el cual el amo de la casa puede hacer las actividades que llamamos conviviales, invitando a sus amigos. Y una última posibilidad es que si no contamos con el espacio suficiente en nuestra casa, podemos utilizar de nuevo la escenografía. Esa arquitectura imaginada que veíamos en los atrios cuando empezábamos a hablar de ellos, vean aquí en esta casa llamada de la Fontana Piccola, de la pequeña fuente, porque en la casa de al lado hay una fuente más grande, y vean cómo el peristilo se acababa, la parcela ya no llegaba más allá, pero el artista fue capaz de decorarla con un porticado pintado que llevaba a unas imágenes traseras como esta forma de nuevo de crear una ilusión. La cocina, la colina, siempre presente de forma obligada en todas las casas. Algunas de las cocinas de las casas pompeyanas han conservado in situ todavía las cazuelas, las ollas, los platos. Eran cocinas de brasa, con extractores, el humo se extraía a través de orificios o de ventanas, pero también conocemos algunas chimeneas como la que vemos en la teja superior. Son varias, como les digo, las cocinas que han conservado in situ los elementos y son esos lugares en los cuales el corazón se te encoge porque da la sensación de que vas a ver entrar un romano por detrás, que aparezca de repente por detrás de una pared. En realidad, esta ciudad de Pompeya nos muestra que todavía tenía espacio disponible para construir. Fijémonos en este sector cerca del anfiteatro, donde les decía que había todavía pocas tabernas, y en cambio vemos como las casas disponen de amplios huertos. Es decir, aquí todavía la ciudad podía haber seguido construyendo nuevas casas. Pero la situación fue muy distinta en la urbs, en la ciudad de Roma. Desde el siglo II a.C., después de la Segunda Guerra Púnica, se había producido un fenómeno de emigración hacia la ciudad que se fue incrementando década tras década, de forma que en Roma cada vez era más difícil encontrar una habitación. Así, la Roma imperial nos aparece como una enorme ciudad repleta de grandísimos edificios públicos, pero también con un urbanismo residencial absolutamente abarrotado en los barrios populares por grandes casas de muchos pisos de altura y otros barrios residenciales con las enormes también casas patricias, pero en este caso domus de expansión horizontal con grandes jardines. Cuando paseamos hoy por Roma, vemos sobre todo los restos de los grandes edificios públicos, como los templos, aquí el Panteón, como las inmensas termas públicas, las termas de Caracalla, las termas de Diocleciano. Este es la iglesia del Ara Coeli, de Santa María dei Martiri, que está situada que Miguel Ángel supo construir aprovechando el apoditerium, el vestuario gigantesco de las termas de Diocleciano. En realidad, rodeando todos estos grandes edificios públicos, aquí vemos el Circo Máximo, el Palatino, el Anfiteatro Flavio, el llamado Coliseo, toda la zona de los foros imperiales, aquí estuvo la Domus Aurea de Nerón, luego desmontada, encima se construyeron las termas de Trajano, etcétera, etcétera, pero son en estos barrios, como la Subura, que es este barrio de aquí. El ambiente en los barrios populares de Roma era el que nos muestra esta preciosa imagen de Peter Connolly. Casas en altura, en ocasiones edificadas de forma absolutamente sencilla, con vigas de madera, unidas unas contra otras, donde la vida comunitaria se realizaba sobre todo en estas estrechas calles, donde siempre había una intensa presencia de la población. Pero era un urbanismo absolutamente caótico.
un urbanismo que estaba siempre expuesto a las inundaciones del Tíber en los barrios bajos y a los incendios, que fueron muy frecuentes en la historia de Roma. Pero uno de ellos, que ocurrió en el mes de julio del año 64, reinando el emperador Nerón, fue muy especial. Y lo fue porque tuvo una gran extensión, afectó a varias de las regiones de Roma, pero también en la historia de Europa es recordado porque fueron acusados la pequeña comunidad cristiana que ya existía en la ciudad, fue acusada de ser los instigadores del incendio y sometida a la ejecución pública. En la historia de la Iglesia, el recuerdo de este martirio colectivo del año 64 ha hecho que sea recordada una y otra vez en la historia de Europa, incluyendo también la figura del supuesto emperador loco, aquel Nerón que se suponía que se le había visto cantando desde una torre en la villa de Mecenas, improvisando una canción mientras veía el incendio. Y es cierto que como los romanos conocían que esa pasión melanómana de su emperador, probablemente la historia fue considerada cierta. Pero, si fue o no así, hemos de reconocer que los arquitectos oficiales del palacio fueron capaces de convencer a Nerón para promulgar una serie de normas de inmediata aplicación. Y estas normas significaron por primera vez la aparición de un urbanismo, digamos, más seguro para los barrios de Roma. Las nuevas casas debían ser realizadas de forma diferente, ya no podían estar juntas unas con otras, los edificios debían separarse, los muros tenían que ser de mayor solidez, había que colocar galerías que permitieran el paso de la población por debajo de los mismos, protegidos por los porticados, y toda esta obra se realizó con fondos públicos. No tenemos demasiadas evidencias en la propia Roma de cuál fue el resultado de este nuevo urbanismo neroniano en los barrios destruidos por el fuego, pero sí que podemos conocer el carácter de estos nuevos edificios visitando la ciudad de Ostia Antica, en la desembocadura del Tíber. Allí, el puerto, la cercanía del gran puerto de Roma y la presencia de los almacenes donde muchas naves dejaban sus productos, también el inicio del camino fluvial que desde Ostia llevaba hasta Roma, hizo que se concentrara una gran cantidad de población que a partir del siglo II vivió en estas nuevas casas. Ya no son las domus de expansión horizontal, no. En todo caso las tendríamos que llamar las casas de expansión vertical, porque son auténticos bloques de vecinos edificados con grandes muros de hormigón, del hormigón romano, del Opus Caementicium, y paredes revestidas de ladrillo. Estructuras, por lo tanto, de gran solidez, con una gran capacidad de habitación interior y capaces de resistir mucho mejor los grandes incendios. En Ostia vemos como las calles, igual que en Pompeya, siguen manteniendo esas aberturas para las tabernas, para los negocios, pero vemos cómo cambia ese skyline porque encima ya no tenemos sencillamente los tejados de las casas, sino que tenemos sucesivos pisos edificados en altura. Los romanos en el siglo II dejaron de vivir en pequeñas habitaciones en las pérgolas de sus tabernas y surgió una nueva clase media de libertos trabajando en todo tipo de oficios, y estos libertos, que todavía no podían vivir en las grandes domus patricias, escogieron para su vivienda vivir en pisos, algunos de ellos grandes, los llamados cenácula ecuestres, pero también en pisos más pequeños y cuya comodidad dependía de la altura, ya que no había ascensores, había que subir a pie y, por ejemplo, si uno le tocaba vivir debajo del tejado, pues es evidente que en invierno pasaría mucho frío, en verano mucho calor, pero de alguna forma estos nuevos edificios pasaron a albergar a auténticas comunidades de vecinos. Las grandes ínsulas de Ostia Antica, se nos revelan como el origen de la nueva arquitectura urbana europea.
Están construidas, como les decía, utilizando la arquitectura de hormigón, construidas sobre grandes pilares y con las paredes revestidas de ladrillo. El hormigón y el ladrillo pasarán a ser los elementos esenciales de edificios que podían llegar a adquirir un carácter auténticamente monumental. Estas grandes ínsulas construidas de hostia, si lo pensamos, nos están revelando cuál sería en los siguientes cientos de años el futuro, ya no inmediato, porque vendría la Edad Media en el cual estas construcciones no existieron, sino cómo surgiría la nueva arquitectura europea de los siglos XVII, XVIII y XIX. Las grandes ciudades europeas surgidas con el barroco y con el neoclásico se construyeron con grandes avenidas y con grandes manzanas de casas que no fueron muy diferentes a las que ya habían tenido la sociedad romana entre el siglo II y el siglo V después de Cristo. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en esta nueva sesión. Espero que les haya gustado. Un saludo muy cordial para todos.